Y el tema que nos corresponde en esta semana es lo que nosotros llamamos boquitas, en otros lugares le llaman pasabocas, estremés, bocadillos, ¿verdad? Aperitivos como tal. Bueno, acá nos dice entonces una definición. El aperitivo es la comida ligera que se toma a partir antes de abrir, digamos, el platillo principal, es decir, el apetito como tal, antes de la comida del mediodía o antes de la cena. Regularmente siempre se utilizan para para estos dos tiempos determinados. En algunos países se acostumbra a realizarlas en fechas señaladas o festivas. Por ejemplo, regularmente siempre se hace estas boquitas, por ejemplo, para conmemorar, no sé, la independencia, para conmemorar algún cumpleaños, algún festejo. Nosotros vamos a llamarla boquitas porque es una comida que suele ser, ¿verdad? Pequeña. Puede ser que sean, nosotros acá, lo típico, ¿verdad? Los chiles rellenos, los rellenitos de plátano, las enchiladas, elotes, empanadas, dobladas y todo, las garnachas y todo lo que comprenda, ¿verdad? En sí, un alimento, solamente que aquí lo vamos a cambiar a miniatura. Dice, suele constar de diferentes pinchos o tapas, entre otros alimentos. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de pinchos, ¿verdad? Son, o sea, pequeñas porciones de comida. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, en tapas, regularmente cuando hacemos enchiladas o pupusas pequeñas, ¿verdad? Por la misma situación que son solamente boquitas, es decir, un pequeño aperitivo, un pequeño bocadillo antes de cenar un plato principal o degustar un almuerzo principal. En este caso, nosotros tenemos infinidad de alimentos para compartir en este aspecto. Por ejemplo, algunos pueden ser aceitunas, patatas fritas, patatas bravas, croquetas, quesos embutidos, frutos secos y canapés, acompañados de bebidas, ya sean refrescos o bebidas, por ejemplo, especiales, ¿verdad? Vino, un vermú o una cerveza, según sea la ocasión. En este caso, también en otros países tiene el nombre de bocadillo. Y este nombre como bocadillo es un diminutivo del término bocado, lo que les decía, una pequeña porción, ¿verdad? De un alimento. Se conoce como bocadillo, por lo tanto, a una comida pequeña que se ingiere como refrigerio, acompañamiento o entrada, es decir, antes, ¿verdad?, de comer un platillo principal. Si nosotros asociamos los bocadillos, pues acá los bocadillos directamente son aquellos dulces específicos, entonces ahí también los encontramos en pequeñas porciones, solamente que ya se establece como algo dulce. En países se le llama bocadillo al sándwich o a un pan relleno o untado. Y esto también es parte de lo que nosotros conocemos como lo que eran las boquitas. Por ejemplo, se hacen pequeños sándwiches, pequeños emparedados, ¿verdad? Untados de paté, de mantequilla, de queso, de guacamole, o sea, según lo necesite o lo requiera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, históricamente el bocadillo fue un alimento asociado a las clases bajas, ya que su elaboración resultaba muy económica. Con el tiempo los bocadillos se popularizaron en toda la sociedad y su facilidad de preparación. ¿Qué pasa entonces en este caso? Los bocadillos eran consumidos en pequeñas proporciones, no como una entrada, sino como un alimento, ¿verdad? Nosotros si lo hacemos la comparación, por ejemplo, hacemos unos chuchitos, unos cambrayes así chiquititos, ¿verdad? Como un pequeño bocadillo, pero eso es antes, como una situación de poderlo degustar antes de una comida formal, mientras que antiguamente, pues el origen, ¿verdad? Era por la situación económica. Otros le llaman antojitos. Los antojitos dicen que son un tipo de comida de la calle que suele tomar como aperitivo, nuevamente, antes, ¿verdad? Como para abrir el apetito. Y forman parte de una cultura. En este caso, los antojitos aquí lo menciona mexicano, pero también eso es
en todo el mundo. Por lo regular es un alimento, dice, a base de maíz. ¿Por qué hablamos nosotros siempre del maíz? Porque vuelvo a repetir, usted come unos nachos con un guacamole, usted come unos nachos con queso, unos nachos con una salsa. Entonces ya está consumiendo maíz. Usted come una pupusa pequeña, está preparada de maíz. Usted come una enchilada, está preparada con una tostada de maíz. Usted come una garnacha, está preparada con una tortilla de maíz. Entonces, sobre eso es una fritura que también se establece. En este caso ya dice, ¿verdad? Acompañada de salsa de chile, generalmente es comida rápida, etcétera. ¿Por qué? Porque todo es en un pequeño tamaño como tal. Y también algunos le llaman entremés. ¿Qué es el entremés? Es un alimento, dice, ligeramente frío que se sirve antes del primer plato y suele presentarse combinado con otro tipo de alimento como tal. Entonces, por eso es que nosotros hablamos, ¿verdad? Entremés, es decir, antes de lo que se vaya a servir como tal. Y entonces, por ejemplo, aquí dice, es que solo quiso comer el entremés, es decir, el postre. A eso se refiere, es lo principal. Entonces podríamos encontrarlo como entremés, como antojitos, como bocadillos. Nosotros, contextualizándolo, le llamamos boquitas. Otras personas le llaman pasabocas, ¿verdad? Pero son simplemente alimentos que pertenecen a la región en forma diminutiva y que solamente se hacen con el fin de degustar, ¿verdad? No es que yo con eso me vaya a llenar, ¿verdad? Entonces lleno mi plato de las comidas que hay, ¿verdad? Y con eso me voy a llenar. No, el fin primordial como tal es solamente degustar antes de la comida formal como tal. ¿Alguna duda con respecto a eso, Camila, Belinda? No, señor, todo claro. Muy bien, Cami, gracias. Entonces solo voy a pedir que trasladen la información, por favor, a su cuaderno y que envíen o preparen su video, ¿verdad? Por favor. Muy bien, señor.